Todas las civilizaciones que han existido resolvieron el mismo problema. No importa si hablamos de sociedades que construyeron imperios o de comunidades que apenas dejaron rastro. Todas enfrentaron la misma pregunta: ¿cómo hacer que un grupo de personas viva junto sin destruirse? Y todas encontraron respuestas parecidas. Pero también todas, en algún momento, dejaron de funcionar. No por enemigos externos, no por desastres inevitables, sino porque las mismas cosas que las hicieron posibles terminaron siendo las que las deshicieron. Este video no es sobre qué pasó, es sobre los mecanismos que explican por qué pasó. Antes de que existiera algo parecido a una civilización, la vida humana era profundamente impredecible. No sabías si mañana tendrías comida, no sabías si alguien tomaría lo que era tuyo, no sabías si una disputa terminaría en violencia o en acuerdo. La incertidumbre no es solo incómoda, es paralizante. Cuando no puedes confiar en que mañana seguirá existiendo lo que construiste hoy, no construyes nada. Cuando no sabes si tu esfuerzo será recompensado o desperdiciado, no haces el esfuerzo. Los humanos necesitaban algo que redujera esa incertidumbre. No eliminarla, eso nunca fue posible, pero sí hacerla más manejable. Y encontraron una forma: la organización. Cuando suficientes personas aceptan reglas compartidas, la vida se vuelve más predecible. Puedes planear, puedes invertir tiempo en algo que tomará años, puedes confiar, al menos parcialmente, en que el sistema seguirá funcionando mañana. Eso es lo que hace una civilización en su forma más básica. No grandeza, no monumentos, un marco que permite que la vida sea menos caótica de lo que sería sin él. Pero ese marco solo funciona si resuelve tres cosas de manera simultánea. Y aquí es donde muchas sociedades empiezan a equivocarse. Lo primero que necesita cualquier sociedad compleja es que las reglas sean comprensibles. No hace falta que sean justas, ni siquiera que sean buenas. Lo que importa es que la gente entienda qué se espera de ella, que sepa qué está permitido y qué no, que conozca las consecuencias antes de actuar. Cuando eso funciona, las personas pueden tomar decisiones, pueden calcular riesgos, pueden invertir su energía en algo que tiene sentido dentro del sistema. La previsibilidad no elimina el conflicto, pero lo canaliza. En lugar de violencia espontánea, hay procedimientos. En lugar de venganza personal, hay mecanismos establecidos. Cuando Hammurabi mandó grabar su código en estelas de piedra y las colocó en lugares públicos, no estaba haciendo un acto de justicia universal, estaba reduciendo incertidumbre. Un comerciante podía saber qué pasaba si incumplía un contrato. Un deudor entendía las consecuencias antes de tomar prestado. Las reglas eran duras, a veces brutales, pero eran conocidas. Y esa previsibilidad permitió que Babilonia funcionara como centro de comercio a larga distancia, no porque la gente amara el sistema, porque sabían cómo operarlo. Esto no es exclusivo de Babilonia, es el patrón que permite que cualquier sociedad compleja coordine el comportamiento de miles de personas que no se conocen entre sí. Esto no significa que todos estén de acuerdo, significa que todos saben cómo funciona el juego. Pero aquí aparece el primer problema latente. Para que las reglas sean predecibles, tienen que aplicarse de forma consistente. Y eso requiere estructuras, instituciones, jerarquías, personas encargadas de hacer cumplir esas reglas. Con el tiempo, esas estructuras crecen, se vuelven más complejas, más especializadas. Y cuanto más complejas se vuelven, más difícil es que respondan a nuevas realidades. Lo que era un sistema claro empieza a convertirse en burocracia. Las reglas dejan de ser herramientas para organizar la vida y se convierten en fines en sí mismas. La gente ya no entiende por qué existen ciertas normas, solo que existen. La previsibilidad se transforma en rigidez. Y cuando un sistema es rígido, no puede adaptarse. No puede responder a crisis que no estaban previstas en las reglas originales. Sigue aplicando soluciones viejas a problemas nuevos, hasta que deja de funcionar.
Pero en sus primeras etapas, ese orden predecible es lo que permite que todo lo demás sea posible. El problema es que este equilibrio es frágil, porque la recompensa tiene que ser percibida. No basta con que el sistema funcione objetivamente. La gente tiene que sentir que su esfuerzo vale la pena. Y esa percepción depende de comparaciones, de si otros están recibiendo más sin trabajar tanto, de si las reglas se aplican de forma desigual, de si las élites están participando en el mismo sistema o simplemente extrayendo de él. Esto nos lleva a lo segundo que necesita una civilización, que participar en ella tenga sentido. Si trabajas, si sigues las reglas, si contribuyes al sistema, tiene que haber alguna forma de recompensa. No necesariamente riqueza, puede ser estabilidad, puede ser protección, puede ser estatus, pero tiene que haber algo que haga que quedarse dentro del sistema sea más atractivo que salirse de él. Cuando eso funciona, la gente coopera, no por altruismo, sino porque el sistema les da algo que no podrían obtener solos. Y esa cooperación permite que se construyan cosas más complejas. Infraestructura, comercio, especialización, cosas que ningún individuo podría lograr por su cuenta. Roma logró esto durante siglos, no principalmente por su ejército, sino porque ser parte del sistema romano ofrecía ventajas tangibles. Un comerciante en Galia podía usar las mismas monedas que uno en Siria. Las carreteras estaban mantenidas. Los contratos se respetaban en cortes que funcionaban según reglas conocidas. Incluso grupos conquistados podían obtener ciudadanía, acceso a mercados y protección legal. Participar en Roma era más ventajoso que resistirla. Por eso el sistema se sostuvo tanto tiempo con relativamente poca coerción en la mayoría de sus territorios. Este mecanismo aparece una y otra vez en las sociedades que logran estabilidad a largo plazo. Mientras el sistema entrega más de lo que extrae, la gente invierte en él. Pero cuando la desigualdad crece demasiado o cuando se vuelve evidente que algunos están jugando con reglas diferentes, el contrato se rompe. La gente deja de creer que el esfuerzo será recompensado, y cuando eso sucede, dejan de hacer el esfuerzo. No necesariamente se rebelan, a veces simplemente se retiran, dejan de participar, dejan de invertir en el futuro. Hacen lo mínimo necesario para sobrevivir dentro del sistema, pero ya no esperan nada de él. En la Roma tardía, campesinos libres empezaron a abandonar sus tierras y ponerse bajo la protección de señores locales, aceptando dependencia personal a cambio de cierta seguridad. No se rebelaron contra el imperio, simplemente dejaron de participar en él porque los impuestos eran confiscatorios, las invasiones constantes y la protección imperial inexistente. El sistema seguía existiendo formalmente, pero había perdido la capacidad de movilizar la energía de sus habitantes. Y cuando suficientes personas llegan a ese punto, la civilización pierde la energía que la mantenía funcionando. El problema no es que este mecanismo falle de inmediato, es que se erosiona lentamente hasta que ya es demasiado tarde para repararlo. Lo tercero, y quizás lo más difícil de mantener, es que la gente tiene que creer que el sistema tiene sentido. No solo que funciona, que tiene un propósito, que existe por una razón que va más allá de la simple coerción. Esto puede tomar muchas formas: religión, identidad colectiva, una narrativa sobre quiénes somos y por qué vivimos de esta manera. Lo importante es que haya algo que una a las personas más allá del simple interés individual. Porque ningún sistema puede sostenerse solo con recompensas materiales. Si la única razón para seguir las reglas es evitar el castigo o ganar ventajas, el sistema es vulnerable. En cuanto alguien encuentre una forma de hacer trampa sin ser atrapado, lo hará. Y si suficientes personas lo hacen, el sistema colapsa. Pero cuando hay un sentido compartido, cuando las personas internalizan las reglas y las ven como legítimas, el sistema se sostiene solo. No hace falta vigilar cada acción, no hace falta castigar cada desviación. La gente coopera porque cree que es lo correcto.
El califato omeya gobernó un territorio que iba desde España hasta Asia Central, con poblaciones que hablaban docenas de lenguas y practicaban religiones distintas. No podía vigilar cada transacción ni controlar cada comunidad con soldados. Lo que mantuvo unido ese sistema fue una narrativa compartida sobre el orden justo bajo la ley islámica, la autoridad del califa como sucesor del profeta y la pertenencia a una comunidad con propósito divino. Los habitantes no solo obedecían, participaban en las instituciones, financiaban mezquitas, aplicaban la Sharia localmente. El sistema funcionaba porque suficientes personas creían en su legitimidad. Ese tipo de cohesión interna es lo que permite que sociedades complejas se coordinen sin depender enteramente del control externo. Esto funciona hasta que deja de hacerlo. El sentido compartido depende de que las élites también lo crean, de que quienes tienen poder actúen como si las reglas aplicaran para ellos también. En el momento en que se vuelve evidente que las élites no creen en el sistema, solo lo usan, la legitimidad se desvanece. Y cuando el sentido compartido desaparece, lo único que queda es coerción. La coerción puede mantener un sistema funcionando durante un tiempo, pero es costosa, requiere más recursos, genera más resentimiento y eventualmente se vuelve insostenible. Pero en sus mejores momentos, este sentido compartido es lo que convierte a una civilización en algo más que un mecanismo de control. Es lo que hace que las personas se identifiquen con ella, que la defiendan, que construyan para ella. Y esa es exactamente la razón por la que su pérdida es tan destructiva. Y aquí está el patrón que se repite una y otra vez. Las mismas cosas que permiten que una civilización funcione son las que, con el tiempo, la deshacen. El orden se vuelve rigidez. Las instituciones que existían para servir a la sociedad comienzan a servirse a sí mismas. Las jerarquías que facilitaban la coordinación se convierten en obstáculos para la adaptación. La recompensa al esfuerzo deja de ser percibida. Las élites se desconectan del resto del sistema, empiezan a extraer sin contribuir, y cuando eso sucede, el contrato social se erosiona, no de forma dramática, poco a poco, hasta que un día suficientes personas han dejado de creer. El sentido compartido se fragmenta, las narrativas que unían a la sociedad dejan de tener poder. Ya nadie cree realmente en ellas, pero todos siguen actuando como si sí, y esa disonancia se acumula. La dinastía Ming construyó un sistema administrativo sofisticado basado en exámenes imperiales que, en teoría, permitía el ascenso por mérito. Ese sistema produjo siglos de estabilidad, pero con el tiempo los exámenes se volvieron tan ritualizados que solo evaluaban memorización de textos clásicos, no capacidad de gobernar. La burocracia creció hasta el punto de paralizarse a sí misma. Las élites compraban posiciones o las heredaban mientras fingían que el sistema meritocrático seguía funcionando. Cuando las crisis llegaron, piratas en las costas, sequías en el interior, rebeliones campesinas, el sistema era incapaz de responder. No porque le faltaran recursos, sino porque sus propias estructuras impedían la toma de decisiones efectivas. Lo que había sido orden predecible se había transformado en rigidez institucional. Este no es un caso aislado, es la forma en que los sistemas complejos tienden a degradarse cuando no se reforman. No hace falta que todo colapse de golpe. A veces las civilizaciones simplemente dejan de funcionar gradualmente. Se vuelven menos capaces de resolver problemas, menos capaces de adaptarse, menos capaces de generar la cooperación que necesitan para sobrevivir. Y eventualmente algo da el empujón final. Una crisis externa, una guerra, una hambruna. Algo que en otros tiempos la civilización habría podido manejar, pero ahora ya no tiene la capacidad interna para hacerlo. No es que el problema externo sea la causa, es que el sistema ya no tenía la resiliencia para absorberlo. Las civilizaciones no son entidades abstractas.
Son sistemas vivos, hechos de decisiones humanas, y como todos los sistemas vivos, llevan dentro las semillas de su propia transformación. Nacen para resolver problemas específicos, y mientras siguen resolviendo esos problemas, funcionan. Pero los problemas cambian, y las soluciones que fueron efectivas en un contexto se vuelven obsoletas en otro. Lo interesante no es que las civilizaciones colapsen, es que duran tanto como duran. Porque mantener funcionando un sistema complejo, con miles o millones de personas que tienen intereses diferentes, que ven el mundo de formas diferentes, que quieren cosas diferentes, es extraordinariamente difícil. Requiere equilibrios delicados, requiere que las élites acepten límites, requiere que las instituciones se reformen antes de volverse insostenibles. Requiere que el sentido compartido se renueve constantemente. Y la mayoría de las veces eso no sucede. La historia no es una línea recta hacia el progreso, pero tampoco es un ciclo que se repite idéntico. Es un proceso de prueba y error a escala civilizacional. Algunas estructuras funcionan, otras no, y con el tiempo aprendemos cuáles son cuáles. Si entiendes estos patrones, la historia deja de ser una lista de fechas y nombres. Se convierte en algo que puedes usar. Una forma de mirar el presente y reconocer qué funciona, qué está empezando a fallar y qué podría venir después. Porque los problemas que resolvieron las civilizaciones del pasado siguen siendo en esencia los mismos que enfrentamos hoy. Solo cambian las formas en que intentamos resolverlos.